Hola, en este video voy a dar algunos tips que pueden ser utilizados o puestos en práctica para asegurar al adulto mayor que tenga una alimentación correcta y satisfactoria. Este sería como un video a manera de conclusión de la serie que se han estado elaborando acerca del tipo de alimentación que se em, pues tiene que procurar dar a los adultos mayores debido a los diferentes cambios que va a haber a nivel organismo, a nivel social e incluso a nivel emocional, y que por lo tanto no van a poder o no van a permitir que su alimentación siga siendo la misma que en etapas anteriores de su vida. Entonces, en este video, estos tips van a permitir de alguna manera conjuntar todo de lo que se habló en videos pasados y se va a poder englobar todo para tenerlo más en cuenta y poder ponerlo en práctica o utilizarlo de manera correcta, ya sea si eres un cuidador de un adulto mayor o incluso el adulto mayor mismo. Para la persona adulta mayor y para los seres humanos en general, la comida es uno de los momentos más importantes del día, ya que va a ser un momento en el cual se espera que se comparta tiempo con la familia, con los seres queridos, etcétera, ¿no? Además de esto, pues es un momento en el que se le proporciona placer, se rompe con la rutina porque es un momento en el que como que te tomas un tiempo y dejas de lado las actividades que tienes que hacer y te tomas este tiempo para disfrutar de tus alimentos y, como ya decía, pues disfrutar de la compañía de ya sea tus seres queridos, tu familia o incluso de amigos. También en el caso del adulto mayor específicamente, este momento lo obliga a cambiar de lugar, sobre todo si es una persona pues que permanece mucho tiempo, por ejemplo, sentada o en su habitación. Ya si es una persona pues que necesita permanecer en cama durante mucho tiempo, esto resulta un poquito más difícil, pero por lo menos es un momento en el cual incluso se le puede cambiar de posición e incluso se puede compartir más tiempo con esa persona, ¿no? Pero en el caso de las personas que todavía pueden moverse, pues los obliga a cambiar de lugar en el que permanecen, o bueno, sí, permanecen la mayor parte del tiempo, para pasar a la mesa a donde se van a consumir los alimentos de esa comida del día. Y también le hace esperar un momento grato, ya que pues como ya lo decía, es un momento en el que además de todo esto, pues es un momento en el que va a poder disfrutar de alimentos que le gustan, que le parecen satisfactorios y sobre todo que le brindan los nutrientes que necesita para su edad, ¿no? Entonces es una espera para ese momento grato, para ese compartir con la familia y para disfrutar de unos buenos alimentos. En el caso del cuidador, bueno, la preparación y acompañamiento en la comida es también un acto bastante importante porque pues es un momento que facilita aún más la comunicación y la gratificación para él mismo, incluso al consumir los alimentos, ¿no? Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene este momento del día o estos momentos del día en la vida de todas las personas, no solamente del adulto mayor, como ya lo decía, pues se sabe que vivimos en una sociedad o estamos viviendo un contexto en el cual pues vivimos muy a prisa, porque tenemos diferentes actividades, tenemos que cumplir con trabajos, etcétera. Entonces valoramos muy poco ese momento, no le damos incluso ni el tiempo necesario ni el momento, no destinamos ningún momento para cada una de esas comidas. Entonces se vuelve más que un acto de gozo, un acto de necesidad, ¿no? Y no se le da la importancia que, como ya decía, se le debe de dar, ¿no? Entonces por eso es importante en esta etapa de la vida hacer mucho énfasis en, como ya lo decía en videos pasados, en establecer horarios y momentos del día para
pues poder dedicar al consumir los alimentos durante el día, ¿no? Para que no se pierda esos momentos y no se dé tampoco que sea más una necesidad, como en el caso a lo mejor de otras personas en otros grupos de edad, sino que en los adultos mayores sí se le preste la atención que necesita. Ya entrando de lleno con los tips, bueno, estos van desde el momento de la preparación o incluso el momento en el que se están comprando los ingredientes para la comida que se va a elaborar. Y también van pues durante el consumo de alimentos e incluso después de estos, ¿no? Entonces, primero que nada, se le debe preguntar al adulto mayor aquello que desea comer, ya que con esto se facilita la aceptación y el gusto por la comida, ¿no? No se da esto de que no quiera comer porque es algo que, aunque es nutritivo y necesario que lo consuma, no es algo de su agrado. Entonces se le debe de preguntar qué es lo que desea comer y ya conociendo lo que él necesita en cuanto a nutrientes, bueno, se puede ver qué se puede sustituir porque a modo de que le agrade a la persona. Además de ello, al tomarlo en cuenta preguntándole lo que quiere comer, se le ayuda a que se sienta como antes, es decir, dueño de sus actos y respetado en sus decisiones, que es algo que es muy común que no suceda en esta etapa de la vida, por lo mismo que ya se había comentado en videos anteriores en cuanto, por ejemplo, a los prejuicios o mitos que hay en torno a esta etapa de la vida y que se considera que las personas en esta edad ya no pueden llevar una vida como antes o que incluso pues ya no son dueños de su propia vida, ¿no? Entonces, al hacer esto se promueve esta autonomía aún más y este poder de decisión. También otro tip es que si es posible se debe hacer la compra de los ingredientes junto con la persona adulta mayor. ¿Por qué? Bueno, porque además de permitir la convivencia con más personas en la tienda o en el mercado o incluso con los mismos familiares o cuidador primario, también puede ayudar a que él mismo imagine que se puede cocinar y darle mayor significado al hecho de comer. También se le puede pedir o permitir que ayude a preparar la comida, ¿no? Siempre y cuando pues se tenga una supervisión constante o se le den tareas que no pongan en riesgo su vida, ¿no? Entonces también esto le ayuda a sentirse útil y a reforzar su dignidad, ¿no? Porque él se está sintiendo que está ayudando en algo, que está preparando sus alimentos y le da un sentido mucho mayor a este momento del día y sobre todo refuerza su autoconcepto. Por otro lado, si el adulto mayor puede alimentarse a sí mismo, hay que permitírselo. No hay que ser tan aprensivos en ese aspecto, ¿no? Porque a lo mejor sí, no tiene la misma fuerza de antes, pero si puede hacerlo, hay que permitírselo y lo que podemos hacer como cuidadores o como familiares es estar en ese momento supervisándolo y ayudándolo si es que así lo requiere. También hay que tenerle paciencia y darle su tiempo para, pues para que coma, ¿no? Porque puede que coma un poco despacio en comparación con nosotros o con los familiares, pero esto es totalmente pues normal, es el que él está disfrutando su comida o que se está tomando su tiempo para masticar de buena manera, etcétera. Entonces hay que tenerle mucha paciencia en ese aspecto y sobre todo calma si al comer se ensucia, ¿no? También es algo bastante normal, pero que a veces llega a ocasionar ciertos problemas precisamente por esto, porque la familia no tiene una educación al respecto de lo que significa y de lo que implica esta etapa de la vida y por lo tanto no hay la comprensión que se requiere, ¿no? Entonces todo esto, además, más bien por otro lado, si se le tiene que ayudar a comer
o se le debe ayudar, no hay que tratarlo como a un niño y hay que hacerlo con afecto, discreción y certidumbre y sobre todo con mucho respeto, ¿no? Porque es un adulto mayor, es una persona, no es un niño. A lo mejor sí perdió ciertas capacidades funcionales, pero eso no lo hace menos que otra persona, ¿no? Entonces hay que tratarlo como lo que es, como una persona de manera afectiva, discreta, que él no se sienta intimidado o incluso sentirse mal a veces porque es ayudado a comer o se le da de comer porque no puede hacerlo por sí mismo. Entonces todo esto, por eso es importante tenerlo en cuenta. También la voz al anunciar que llegó el momento de cada una de las comidas debe de ser festiva y convocar a la comunión, ¿no? Y sobre todo convocar a todas las personas, ¿no? Este momento, como ya lo he venido repitiendo, es un momento en el que de preferencia no se le debe de dar de comer solo. ¿Por qué? Porque él necesita de la compañía de su familia, de su cuidador primario o de quienes vivan con él, porque de esta manera también él asocia este momento con un momento satisfactorio, un momento placentero para él, ¿no? O para ella. Y esto pues facilita que él no deje de comer y que acepte cada una de estas comidas o de estos alimentos, ¿no? Entonces, hacer un llamado a la reunión con todos y sobre todo que no sea nada más, bueno, vamos a comer, sino vamos a conversar respecto a temas distintos a las afectaciones del adulto mayor para que también se distraiga y se sienta también acompañado, comprendido y sobre todo parte de la familia. Finalmente, la persona adulta mayor debe tener su lugar para comer, de preferencia si es una persona pues que todavía puede moverse por sí misma o tiene algún tipo de ayuda, pero puede levantarse de la cama, a eso me refiero. Se le debe dar un lugar para comer, de preferencia si es en la mesa de la cocina, en una silla o en algún sitio que esté destinado únicamente para consumir sus alimentos. También no se le debe hacer esperar, si se le llama ya a comer, en ese momento ya se le debe de servir porque suele haber casos en los que se les llama pero no se les da de comer de inmediato, entonces se desesperan y pierden totalmente la motivación para ese momento del día. También este momento va a ser aquel en el que el cuidador, la familia y amigos deben establecer conversación. ¿Por qué? Pues porque la persona adulta mayor va a desear oír asuntos, pues referentes a distintas cosas que no sean, como ya lo dije, referentes a sus enfermedades o carencias, sino más bien a conocer, por ejemplo, lo que ocurre en la sociedad y lo que se hace a su alrededor o lo que hace cada uno de los miembros o personas que conviven con él. Si en la comida siempre platica el adulto mayor, no se le debe quitar ese placer. Mucho menos limitar su participación o excluirlo de la conversación, ¿no? Si el adulto mayor quiere conversar, quiere platicar de algún tema, quiere hablar durante toda la comida, se le debe permitir, porque de no hacerlo, bueno, pues se puede sentir excluido e incluso inferior o que no se le toma en cuenta para nada, y eso para nada le hace bien ni a su autoestima, ni a su bienestar incluso físico, ni mucho menos emocional. Y bueno, al terminar de comer, pues vale la pena, si es posible, caminar un poco, después descansar o participar incluso con ellos en algún juego de mesa, en un rezo o en alguna lectura que para él o para ella sea pues algo que le guste, ¿no? Entonces, este tema es importante al igual que los demás porque como se ha visto pues todo se entrelaza entre sí, ¿no? Es un cúmulo de factores que de considerarse y de llevarse a cabo de una buena manera puede favorecer de muchas maneras el bienestar del adulto mayor, ¿no? Entonces, conociendo todo esto se pueden dejar atrás muchísimos prejuicios que hay en torno a esto. Y aunque sí, la alimentación es importante para todos, quizá para el adulto mayor es mucho más importante, ¿no? Porque no solamente implica que consuman los nutrientes necesarios, que es
un punto pues importante, sino también se favorece los lazos con los familiares, amigos o personas cercanas. Y sobre todo esto lo puede hacer sentir que es tomado en cuenta y sobre todo que es importante en el entorno, pese a los cambios que sufre o que está sufriendo asociados a la edad, pero que eso no lo imposibilita para disfrutar de una buena comida, para incluso ayudar a prepararla o para acompañar a comprar los alimentos, ¿no? Si él quiere hacerlo, si él puede hacerlo, hay que permitírselo, no hay que limitarlo de ningún modo, únicamente hay que estar al pendiente, hay que supervisarlo para que pues no ponga en riesgo de ninguna manera su vida, ¿no? Pero siempre hay que darle esa oportunidad, esa apertura y esa confianza sobre todo, y eso le va a hacer muy bien en cuanto a pues a su bienestar en general.